Hola a todos, compañeros y profesoras. Nosotros somos el grupo de metaanálisis y nuestro tema de interés entonces es el COVID-19 y antirretrovirales. Estos son los integrantes de nuestro grupo. Bueno, entonces como pregunta clínica de nuestro tema de interés es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la eficacia del tratamiento en los pacientes con COVID-19 que recibieron antirretrovirales en comparación con los pacientes que no fueron tratados con estos? Como pregunta pico, entonces identificamos que nuestra población son los pacientes con COVID-19. La intervención sería el tratamiento para COVID-19 con ritonavir y lopinavir, que son fármacos antirretrovirales, en comparación con el remdesivir, que es un antiviral. En cuanto a los resultados, vamos a buscar la eficacia del lopinavir y el ritonavir. Como pregunta pico, entonces tendríamos que cuál es la eficacia del tratamiento con ritonavir o lopinavir en los pacientes con COVID-19 en comparación con el remdesivir. En cuanto a los DEX y MESH, tenemos que en los DEX tenemos las siguientes palabras. Infecciones por coronavirus, COVID-19 y ritonavir. Como MESH tendríamos COVID-19 treatments, COVID-19 viral disease, any retrovirus agents, y como estrategias de búsqueda tenemos COVID-19 treatments en ritonavir o lopinavir, COVID-19 en remdesivir not hidroxicloroquina. Y como última estrategia de búsqueda tenemos COVID-19 en ritonavir en remdesivir. Bueno, hablando ya de lo que son los criterios de inclusión y exclusión, tenemos que por parte de los criterios de inclusión metimos todos los que eran los estudios, ¿cierto? Desde lo que nos compete a nosotros, desde lo que es el principio de la pandemia, ¿cierto? Desde 2020 hasta el día 2021, ¿cierto? Entonces metimos todos los estudios que estuvieran dentro de este periodo de tiempo, ¿cierto? Para así estudiar qué estudios o qué artículos han salido de estos para poder tener lo que es las conclusiones respectivamente. Por otro lado, también incluimos todos los artículos que estaban en español e inglés, porque pues, aparte de lo que es el español, nuestra lengua nativa, pues también el inglés es uno de los idiomas que tiene más o mayor cantidad de artículos, ¿cierto? Entonces por eso también lo incluimos. Y por último tenemos que también incluimos los adultos, porque en ese momento no nos interesa saber si esos antirretrovirales o antivirales funcionan en niños, ya que la COVID-19 se comporta a veces de forma muy diferente en estos pacientes. Por otra parte, de los criterios de exclusión, vemos que, por ejemplo, excluimos los estudios que tenían en contexto diferente, otro diferente pues, tratamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, otros estudios que no hablaran de los antirretrovirales o los antivirales que nosotros tuvimos en cuenta, simplemente fueron descartados. E incluso, si por ejemplo, estaban nuestros medicamentos, pero estaban en combinación con otro tratamiento, también automáticamente los descartamos. También descartamos artículos que hablaran de otras patologías, ¿cierto? Otros, que no fueran la COVID-19, y también de los que no hablaran de, por ejemplo, lo que era la eficacia del tratamiento, ¿cierto? Si era bueno, si era malo, si era regular, si se evidenció, si no, ¿cierto? Todo eso lo descartamos. Y por último, también descartamos estudios, no solamente observacionales, sino que también descartamos estudios, ya sea, por ejemplo, analíticos, ¿cierto? Que me hablan, por ejemplo, del impacto de lo que es la atribución de riesgo, porque esto no sería la idea con lo que es el metaanálisis. Sin embargo, pues ya hablando de lo que es la inclusión, incluimos todos los estudios que hablan de lo que es el pronóstico, ¿cierto? Todo lo que es en ensayos clínicos, o sea, es decir, estudios experimentales donde hubiera una intervención y así poder inferir sobre lo que se hicieron de esos estudios y tener ya lo último que es el estudio integrativo, que es el metaanálisis. En la búsqueda sistemática de la información, entonces nosotros decidimos planteárselos así para que sea de mayor entendimiento, y es que con esas tres estrategias que mi compañero les acaba de mencionar anteriormente, pues se las vamos a hablar según la base de datos en la que buscamos. En este momento, pues hablaremos de PubMed con la primera estrategia que sería COVID-19 Treatment and Ritonavir or Lopinavir.
En este pues nos encontramos con 57 resultados, obviamente pues aplicando esos criterios de inclusión y exclusión que ya les mencionamos anteriormente. Como pueden observar ahí está la del 2020 al 2021 y diferentes tipos de estudios que pues son de nuestro interés. En la segunda estrategia, entonces nos encontramos con que es COVID-19 and remdesivir, not hidroxicloroquina. En este encontramos 37 resultados aplicando pues los mismos criterios de inclusión y exclusión que ya les mencionamos anteriormente. Ya por último, en lo que es la tercera estrategia, entonces nos encontramos con COVID-19 and ritonavir and remdesivir. Y en esta pues hallamos lo que fueron 9 resultados en total. A la hora de indexar como toda esa información y al mezclar como esas 3 carpeticas que nosotros creamos según las estrategias en PubMed, nos encontramos con 84 documentos en total que fueron pues posterior a realizar como esa eliminación de los duplicados, tanto manual como automáticamente. Bueno, con respecto a la segunda base de datos que escogimos, que es LILACS, tenemos que con la primera estrategia de búsqueda, que fue COVID-19 Treatment and Ritonavir or Lopinavir, obtuvimos 207 resultados. Con la segunda estrategia, que es COVID-19 and Remdesivir not hidroxicloroquina, obtuvimos solo un resultado. Y con la última estrategia de búsqueda, que es COVID-19 and Ritonavir and Remdesivir, obtuvimos 12 resultados. Luego de haber exportado todos estos resultados a Mendeley y juntarlos en una sola carpeta, hicimos lo que es la eliminación automática y manual de los duplicados y obtuvimos al final 207 resultados. Luego lo que hicimos fue juntar la carpeta de PubMed con la de LILACS para que también se hiciera la eliminación de duplicados automática y manual y al final obtuvimos 291 resultados. Ya ahorita entonces nos encontramos con lo que es este flujograma que nos explica cómo lo que hicimos paso a paso. Por ejemplo, entonces identificamos en total en las bases 323 artículos, ¿cierto? De estos 103 eran de PubMed y 220 eran de LILACS. En cuanto a los duplicados, entonces nos encontramos un total de 32 duplicados, ¿cierto? De los cuales de PubMed eran 19, de LILACS eran 13 y al juntar o al indexar, pues al mezclar ambas bases de datos nos encontramos con 0 duplicados, o sea, entre ellas no habían artículos repetidos, tanto en pues al hacer lo de los duplicados manual como automática. Entonces, posterior a toda esa eliminación de los duplicados y esos archivos que estaban como dobles, nos encontramos con un total de 291 artículos. Luego, entonces, de este guardamos 30 artículos, de los cuales, luego de haberle aplicado los criterios de inclusión y exclusión y haber leído el abstract de cada uno, entonces pudimos determinar que deberíamos excluir 13 artículos e incluir 17 artículos de estos 30. Bueno, ya aquí podemos observar el Excel, ¿cierto? Que con todo ese proceso que nos explicaron anteriormente, aquí se ve reflejado. Entonces aquí tenemos 30 documentos, ¿cierto? Que esos 30 documentos se hizo el proceso de leerse el título y el abstract para, digamos, de esos 30 clasificarlos con los criterios de inclusión y exclusión, si es aceptado o eliminado. Entonces tenemos aquí en los aceptados que es de esos 30 hay 17 que sí cumplieron con los criterios de inclusión y los escogimos. Y en este link de los eliminados, de esos 30 hay 13 que no cumplieron. Y es por el simple hecho de que, digamos, esos documentos no tomaban en cuenta el tratamiento de interés o hasta la misma patología que se mencionaba. Ya en cuanto a la escala de grade, es que tenemos de que se hace una clasificación a priori, es decir, que por el nivel, por el simple hecho de ser un tipo de estudio, se clasifica según el nivel de la evidencia. En este caso, el de nuestro interés es de estudios aleatorizados, entonces esa clasificación a priori es de un nivel de calidad alta. Y aquí podemos observar este documento que es el que escogimos como oficial. Muchas gracias por la atención prestada.